foro. Segundo, lectura de excusas. Tercero, consideración y aprobación del acta número 014, correspondiente a la sesión del 8 de agosto del 2017. 4, informe de la Presidencia. 5, informe de la Comisión de Candidaturas. Sexto, comentarios a la ponencia a cargo del doctor Carlos Frederique Méndez, enviada por correo electrónico el 16 de agosto. Séptimo, proposiciones y proyectos de los señores académicos por cabo referido. Está ley de orden del día, señor presidente. Sexto, comentarios a la ponencia a cargo del doctor Carlos Frederique Méndez, enviada por correo electrónico el 16 de agosto. El sentido en el que considera el académico que debe ser el fallo. Pero encontré un fallo donde dice una parte que posiblemente la demanda de disciplinar podía prosperar bajo los siguientes puntos. Y después hay una parte donde dice que es mejor que digan que prospera. Y hay una tercera parte donde dice que es mejor que, como no está bien claro, que se inhiba el concepto. Entonces, pues, me parece que esa conclusión no está acorde con un concepto de la ley. Una cosa no puede ser y no ser. No, con mucho respeto, pero es que quería comentárselo personalmente, pero si luego para después se me olvida. Sigue, no, y es que todos Aprovechemos sin una cosa no puede ser y no ser por el mismo concepto. El concepto debe ser preciso. ¿En qué forma debe la Corte tomar la decisión? Me correspondió entonces presentar un concepto relacionado con el artículo segundo de la ley 1060 de 2006, que modificó el artículo 214 del Código Civil, en la parte que dispone que el hijo que nace después de expirados 280 días luego de la declaración de la unión marital de hecho se reputa concebido en el vínculo y quede por parte de los compañeros permanentes. El demandante presentó la demanda, argumentó como 10 o 15 violaciones de la Constitución, se inadmitió, se corrigió y la magistrada correspondiente dijo que únicamente iba a hacer el estudio por violación del artículo 13 de la Constitución, es decir, la violación del derecho a la igualdad. Él dice que el artículo, que la norma, el artículo segundo, es violatorio del artículo 13 de la Constitución en cuanto que se produce un desequilibrio gratuito entre los hijos habidos, entre el matrimonio tradicional, que yo llamo matrimonio ceremonia, y los nacidos dentro de la unión marital de hecho, que hemos repetido varias veces, todavía no he podido tomar, que tenga fuerza de idea, pero poco a poco la vamos tomando, de que esa unión marital de hecho debe ser considerada como un verdadero matrimonio bajo el entendido de que es un matrimonio consensual. Y que como se presume que los hijos nacidos después de 180 días de celebrado el matrimonio ceremonia son hijos concebidos dentro del matrimonio, la misma presunción debe aplicarse para los hijos nacidos después de los 180 días de iniciada la unión marital de hecho. Y la claridad está en poder entender que la unión marital de hecho tiene unos efectos personales claros, reconocidos por la ley, reconocidos por la jurisprudencia, desde el momento mismo en el que el hombre y la mujer, y pues ahora los hombres o las mujeres, deciden constituir la unión marital. Ya en oportunidades anteriores he dicho que no es unión marital de hecho, y no es de hecho pues porque está regulado por la ley 54 y por normas que los modifican y por infinidad de jurisprudencia que han ido ajustando la institución de la unión marital de hecho, matrimonio consensual, para entender que es muy semejante al matrimonio ceremonia y que las diferencias que hay entre una forma de convivir y la otra forma de convivir son más de forma que de fondo. Podríamos decir que hay diferencia en cuanto a la forma como se inicia la convivencia, porque la una es con el testimonio de la sociedad representada por el juez, por el notario o por el religioso correspondiente, y el otro simplemente por manifestación de la voluntad, por el simple consenso de las partes. Pero desde el momento mismo en que se acepta la convivencia, el segundo siguiente ya se producen los efectos personales
de ese matrimonio consensual. De la misma manera que como en un matrimonio de ceremonia, cuando se aceptan, si aceptó como marido, si aceptó como esposa, se comienzan a producir los efectos personales. Diferente es, y hay mucha confusión en eso, que deban transcurrir por lo menos 2 años de convivencia para que se puedan generar eventualmente efectos patrimoniales de esa unión marital, pero son 2 cosas completamente distintas. Y respecto de la procreación, pues los efectos son puramente personales. Había otra diferencia importante, esta sí sustancial, y es que respecto del matrimonio ceremonia, pues se predica la nulidad de conformidad con el 140 del Código Civil, se predica el proceso de divorcio, se predica eventualmente el proceso de separación de bienes. Respecto de la unión marital de hecho, el matrimonio consensual, pues también es viable una declaración de nulidad, especialmente cuando hay una inhabilidad o una nulidad relacionada con el parentesco. La ley 54 hizo referencia únicamente a los efectos patrimoniales y se podría pensar que entre 2 hermanas, hermano y hermano, podrían hacer una marital de hecho sin ninguna ilegalidad de conformidad con la ley 54, pero está decantado que por supuesto esa unión podría ser declarada nula en un proceso seguramente ordinario, no sé, doctor Armillo, doctor Equipo, si sería ya en un proceso ordinario, en un proceso de esos que llama el nuevo código y el antiguo código simultáneamente de mayor y de menor cuantía. Entonces si es de mayor no puede ser de menor, si es de menor no puede ser de mayor, pero el código dice así que es de mayor y de menor. Verbal declarativo. ¿Ya? Verbal declarativo. Pero de mayor y de menor cuantía, pues no sé cuál será. ¿Cómo eso cambió? ¿Qué hace diferencia? Y respecto a la separación de bienes, pues es semejante porque aún se habla por sentencia judicial, pero también puede hacerse por declaración de voluntad de quienes integran la pareja. Los problemas jurídicos que debe resolver la Corte los planteo de la siguiente manera. Conforme a la Constitución Nacional, que consagra el derecho a la igualdad ante la ley y que considera que la familia se puede constituir por la decisión responsable y libre. En la Constitución dice que por la decisión libre y responsable. Yo deliberadamente he cambiado las 2 características, porque si uno dice libre y responsable, de pronto un miembro del hijo irresponsable queda que la mujer es irresponsable. Entonces yo la cambio y digo más bien por la decisión libre, por la decisión responsable y libre, me parece que queda mucho más claro. De un hombre y de una mujer, ahora hay que hacerle los cambios o los ajustes de la Corte, de celebrar matrimonio, ceremonia o de vivir en unión marital o matrimonio consensual, y que consagra que todos los hijos tienen iguales deberes y derechos. Cuando yo hago referencia a los deberes siempre, a los derechos, siempre involucro primero los deberes y después los derechos. Y ahora que llega septiembre, señor presidente, que es el mes de los derechos humanos, es importante relevar. Estoy con Dios con usted, doctor Ramírez, pero lo va a mandar el correo para los deberes. Digo que si es constitucional que los hijos nacidos luego de expirados los 180 días subsiguientes a la constitución del matrimonio se consideren concebidos dentro del matrimonio y que los hijos nacidos, que una unión marital de hecho, luego de expirados los 180 días subsiguientes a la constitución de la convivencia, solo gocen de la presunción si nacen luego de la declaración formal de la unión y no desde la fecha de su constitución. Problema jurídico que había de la Corte. Y el segundo es, si constitucionalmente es permitido distinguir entre la fecha de un documento que declara una situación jurídica y la fecha del inicio de esa situación jurídica para efectos del reconocimiento de sus efectos jurídicos. Esos son los 2 problemas en los que tendría que entrar la Corte a resolver. Hago una paralelo entre el matrimonio y la unión marital de hecho de conformidad como lo ha
establecido la Corte Constitucional, y hago una referencia a la Ley 54 de 1990 y sus correspondientes modificaciones legales para establecer que cuando un juez por las mismas partes declara en un documento de sentencia o en un documento de escritura pública, dice: nosotros estamos viviendo, o ellos están viviendo desde tal fecha. Yo aquí hacía una referencia, por ejemplo, digamos, al 1 de agosto del año de 1916. Y esa declaración se hace con fecha 22 de agosto de 2017. Si la fecha que debe tenerse para efectos de generar, permítanme la referencia, efectos jurídicos, es la fecha del documento que sería hoy, o es la fecha que la juez o que las partes dicen desde cuando comenzó la unión marital de hecho. Y creo que esa es la cuestión que resolvió la Corte. Después de hacer una comparación del artículo 214 con el artículo 213 del Código Civil, llego a la conclusión de que no es la fecha del documento donde se declara la unión marital de hecho la que permite establecer los efectos personales de la unión, sino la fecha a partir de la cual comenzó la unión. Bajo el siguiente entendido, si hoy se declara una unión marital de hecho, que hace 3 o 4 años comenzó, la fecha de hoy no es la que se comienza a contar para efectos de los 2 años para que nazca la sociedad patrimonial. Comenzó desde cuando se hizo la declaración de hace 5 años. Y si para efectos patrimoniales se tiene como fecha de inicio la que dice el documento, lo que dice la sentencia, pues con muchísima mayor razón para efectos de la presunción de paternidad. Le hago referencia a que el artículo 214 no se puede entender si no se concatena con el artículo 213 del Código Civil. El artículo 213 dice: el hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho. Durante la unión marital de hecho. Tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de la paternidad. El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho. Y después el artículo 214 dice: el hijo que nace después de expirados los 180 días subsiguientes al matrimonio o a la declaración de la unión marital de hecho, se reputa concebido en el vínculo que tiene por padres a los cónyuges o a los compañeros permanentes. Si nos remitimos al 214, al 213, hijo concebido durante la unión marital de hecho, y el 214 después de la declaración de la unión. Pero la declaración de la unión no es la fecha del documento donde se declara la unión, sino desde cuando comenzó la unión, que es el documento para efectos de que la Corte entienda que la interpretación que el demandante le está dando a la norma es incorrecta. Y hago referencia al artículo 328 original del Código Civil de 1887, que dice lo siguiente, como decía, más bien lo siguiente: los hijos de la concubina de un hombre serán tenidos como hijos de éste, a menos que compruebe que durante el tiempo en que debió verificarse la concepción estuvo imposibilitado para tener acceso a la mujer. Y el artículo 329 del Código original agregaba que el hombre y la mujer debían vivir públicamente a la manera de como si fueran casados o ser solteros o viudos, que es justamente lo que hoy se considera como unión marital de hecho. La unión de un hombre y una mujer viven a la manera de como si fueran casados, de tal manera que frente a la sociedad no hay formalmente ninguna diferencia entre un hombre y una mujer que viven habiendo celebrado matrimonio y ceremonia o simplemente habiendo decidido voluntariamente convivir. Y pregunto, si en el año de 1887 se presumía la paternidad en el matrimonio consensual, desde cuando estaban viendo, pues en el siglo XXI, pues tiene que ser mucho más avanzado, tiene que ser mucho más generosa. La norma demandada es
dijéramos, la reproducción del artículo 328 del Código Civil, pero mejorada. Y en ese sentido le decimos a la Corte que la norma demandada es exequible y que se debe declarar así, aclarando que la fecha para efectos de determinar la presunción de paternidad no era el documento donde se declara la existencia del matrimonio consensual, sino la fecha a partir del cual un matrimonio consensual comenzó su existencia. Y sería tal vez en ese sentido como debe la Corte pronunciarse, y así fue como se mandó el concepto. Se envió el concepto, señor presidente, señor Zacarías. No sé si me he hecho entender. 238 del Código Civil dice que el matrimonio de los esposos debe pronunciarse, el consentimiento, de los esposos debe pronunciarse en voz perceptible, sin equivocación y por las mismas partes, o manifestarse por señales que no dejen duda. Un magistrado de la sala civil, en esa época en la sala de familia él había sido sacerdote, y una sentencia que todo igual me parecía en esa época de estudiante todavía de derecho, decía que el matrimonio era un contrato solemne y consensual, y yo decía pues eso como que no podía ser compatible según las teorías que manejan la universidad. Pero él decía es que el matrimonio se perfecciona con la manifestación del consentimiento de la pareja ante la presencia de un funcionario que representa el Estado. Y no es que lo pasó el notario, ni que lo pasó el cura, ni que lo pasó el juez. Ellos sirvieron de testigos en la celebración de ese contrato, de tal manera que quienes realmente celebran el contrato de matrimonio son hombre y mujer. Ellos lo hacen manifestando su consentimiento. Y se me ocurría después hacer alguna referencia que es la teoría del matrimonio ceremonia, el matrimonio solemne, el matrimonio consensual, se podría asimilar en la teoría general de los contratos a las formas del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento puede ser verbal, puede ser escrito, puede ser solemne. Tiene una forma de contrato de arrendamiento solemne que es el que celebran las entidades públicas, porque tiene que ser por escrito. Ese escrito es un elemento esencial para efectos de que el contrato exista con las entidades públicas. Entre los particulares puede existir por documento privado y puede existir sin necesidad de contrato. Y es contrato de arrendamiento. Aquí no hablamos de referencia que el contrato, que el matrimonio es un contrato de arrendamiento, porque estaríamos en una. No. Pero sí es un contrato de ejecución permanente. Ese sí es una característica del contrato de matrimonio de ejecución permanente. Y alguna vez decíamos que el matrimonio había que celebrarlo día a día porque es la forma como se puede renovar la voluntad de hacer la convivencia. Entonces, de acuerdo de eso, el nombre del magistrado, no me acuerdo, pero esa nota es importante y me parece que sustenta. Pero además en muchos países hablan del matrimonio no formalizado, del matrimonio consensual, eso es perfectamente aceptable. Yo creo que ahí vamos. Entonces, muchísimas gracias. Muy agradecido, pero quería presentar en este momento de la conclusión que el presidente comentaba cómo algunos académicos han hecho algunas sugerencias respecto a un pronunciamiento o alguna cosa. Yo estoy de acuerdo que debe haber una manifestación de la academia, pero yo por favor sugiero que no sea por poner más foros aquí ni en ninguna parte, porque es que nosotros en Colombia cogemos entre nuestra inmediatez temas de actualidad para hacer foros y foros y foros y foros y siempre decimos lo mismo, más normas, más no sé qué, más no. Ahí es que actuar, es decir, y la academia de jurisprudencia, que es el órgano más representativo de los intereses de los oficiales del derecho y poder del país, debe pronunciarse enérgicamente. Y yo creo que esa es la necesidad realmente. Muchas gracias, doctor. Sí. Bueno, mi proposición es esta, presidente, y es que en octubre, desde octubre del año pasado está vigente la ordenanza que reformó el Código Civil francés. Es la más grande modificación que ha tenido esa manifestación cultural de Napoleón y ha pasado desapercibido. Entonces,
yo quisiera que la academia nos involucráramos en siquiera mirar los aspectos fundamentales de esa trascendental reforma que ha tenido el Código Civil en el capítulo de obligaciones y contratos. Lo dejo para que sea materia de estudio, porque yo veo que hay una proclividad a lo público importantísima. Pero como dicen que los privatistas somos muy amantes de la tradición y que casi no cambiamos, entonces estoy sugiriendo que volvamos al Código Civil y lo miramos. Perfecto, listo. Dos cositas. Frente al tema del pronunciamiento de corrupción, yo creo que se podría hacer como desde dos perspectivas. Una, podría ser efectivamente un comunicado de prensa. A mí me parece que vale la pena que la academia se vincule con los medios. Tenemos a Augusto Trujillo con El Espectador y bueno, tenemos más académicos que están trabajando con diferentes medios de comunicación. La otra sería ya un comunicado pues muy serio, pero ese comunicado no va a tener ninguna relevancia realmente en el mundo jurídico, o incluso pensar seriamente en una posición en ámbito jurídico, en donde usted como presidente, de hecho se podría hablar con ámbito jurídico, tuviera, o sea, manifestara desde su presidencia la posición que le envía la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Ámbito jurídico es un periódico que lee la mayoría de abogados de este país, y de hecho sería interesante que en ámbito jurídico tuviéramos una columna como Academia Colombiana de Jurisprudencia. También la tiene, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho. Entonces habría que mirar cómo pautando ahí podemos también acceder y tener muchísimo más incidencia en el mundo de los abogados. Esa sería pues una propuesta. La Administración de Justicia, y se publicó un libro. En esa época yo consideré, propuse que no siguiéramos hablando de la corrupción de la justicia, de la corrupción de la justicia. En El Espectador, el Espectador del domingo, tal vez dice, ¿desde cuándo se corrompió la justicia? Yo creo que la justicia como valor no se puede corromper. ¿Sí? Diferente es que haya administradores de justicia, en muchísimos niveles, desde el inspector de policía, desde el comisario de familia, desde el secretario de inspección de policía, que puedan torcerse en el proceso de la administración de justicia. Entonces me parece que sería importante que hiciera referencia a la corrupción en la administración, bajo el entendido de que no son todos los administradores los que son corruptos. Me parece eso. En el campo en el que yo normalmente me desenvuelvo, que es en el campo civil y en el campo de familia, que no más en el campo de familia, tengo la impresión de que la corrupción es mínima, mínimamente. De pronto, aquí uno va a pedir unas copias y me dicen que para 3 días, y si uno suelta un billete de 20.000 pesos a la media hora tiene las copias, pero eso ya como que no está sencillo en el campo del derecho. Entonces yo creo que la academia sí podría, en su manifestación, hacer referencia a ese aspecto que me parece importante y que el ciudadano común debe tenerlo en cuenta. Y respecto de las manifestaciones, yo creo que si se intenta hacer una anti-editorial de 700 palabras, el Espectador lo publica como anti-editorial, me parece. Y lo demás pues ya sería la publicación grande, pero hay que hacerle a la prensa muy cortico porque no hay publicidad para hacer publicaciones grandes. Eso es mi presidente. Todas las personas que nos hemos entregado a la rama judicial con vocación, con sentido de pertenencia, con amor, porque amamos administrar la justicia y que lo hacemos con rectitud, con honestidad, con dignidad, con justicia, con aprecio a las personas involucradas en los conflictos, estamos hoy supremamente confiados. Hemos recibido la agresión más grande que puede recibir una administración de justicia al ver los brotes de corrupción tan graves que se presentan nada más y nada menos que en la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo, estamos del concepto la mayoría de los administradores de justicia, que el menor brote de corrupción en la justicia es gravísimo, tan grave se puede convertir, el ejemplo que da aquí el doctor, de pagar unas copias o pagar porque se acelere el proceso, porque se atrase,
o hacer intercambios de favores o cualquier clase de intereses, meter uno a su familia, a sus amigos, eso ya es corrupción. Y si nosotros la admitimos como la hemos admitido desde hace años, vamos donde vamos. Y es muy terrible para un país que estemos viviendo semejante tragedia. Es una tragedia muy oscura. Para les imploro y les pido que cuanto antes se pronuncie la Jurisprudencia, la Academia de Jurisprudencia, por lo menos para darnos un apoyo siquiera moral a los que estamos en la Administración de Justicia, estamos recibiendo el golpe tan violento que acabamos de recibir, que fue un dolor de patria, un dolor de nación, nos tiene destruir el alma con lo que acaba de suceder en la Corte Suprema de Justicia. Es muy triste tener lo que decir esto. Muchas gracias, doctora Reyes. Se encuentra uno como devastado. Se confunde lo bueno y lo útil de la justicia con lo sancionable. En un certamen del viernes pasado con la ONU, se me ocurrió pensar en lo siguiente: los medios de comunicación pues están haciendo su labor, y entre más escandaloso sea el tema, pues mayor utilidad hay, porque más se vende, porque más se tienen adictos y adeptos. Este problema de la justicia no es problema que sea lejano. La gente cree que hablar de se politizó la justicia y se corrompió la justicia, como decía el doctor Carlos Taíque, es una cuestión absolutamente, no solamente absurdo, sino es muy complejo, porque es que el valor justicia no es tocable, es intangible. Y sucede que la gente piensa que criticando la justicia y volviendo lugares comunes el tema de corrupción, etcétera, están haciéndole un bien al país, y el espectador lo trae en cierta forma de muy buena guisa. Ojo con las instituciones. Sí, claro. El tema de justicia no es un tema magistral. Yo he estado a ambos lados de la baranda. No es un tema de abogados, no es un tema de jueces, es un tema de la sociedad colombiana y en sus bases, que se llama democracia. Entonces el punto es buscar una presentación, no que concite, como dice la doctora Candida, alguna voz de aliento, porque es que las voces de aliento es en el servicio público y hacerlo bien, sino está más bien como en el tema de decirle, mire, enrutemos el punto, no como decía tú también, bruto hijo mío, también cayó la corrupción, sino un poco también como decía el emblema de Externado, después de la oscuridad esperó la luz. Es un tema complicadísimo, porque es que con qué cara va uno. Hoy estaba pensando con qué arranco yo la clase en la universidad, pidiendo excusas de un tema para mi gusto aislado, ofreciendo que la justicia es otra cosa, no es la sentencia o el auto vendible, sino es el criterio de justicia que toca mantener y sostener. Y así es un indicativo que permita una real exposición. Algunos críticos, doctor Saúl, dicen que todo este torbellino viene además, no porque no existan los hechos, sino además porque hay que justificar el Tribunal Especial de Paz. Eso es un tema bastante delicado, y bastante delicado para los señores candidatos, que aquí veo algunos. ¿Por qué? Porque es que la justicia ordinaria y la nueva es igual. Lo que pasa es que una y otra se ofrecen diferentes latitudes. Pero si ustedes observan qué está pasando en alguna parte de semana, van a encontrar que hay una distinción ahí, y que si no fuera por el acuerdo de paz, todo se había ocultado. No, si no hubiera sido por Estados Unidos, que se mete en investigación, no hay investigación en Colombia, no tiene nada que ver con nada diferente a eso. No, pero el tema es, fuera de sentirnos apaleados, doctor Germán Valdés, que siente uno apaleado, devastado. El punto es que toca buscar es la protección del valor,
y no de los operadores de la norma, que lo deben hacer bien, no que lo deben hacer irregularmente o a medias, que lo deben hacer bien porque es protección de la sociedad, no ni de magistrados encopetados y con toga como la que tuvimos, sino de la generalidad de la gente que requiere el valor justicia. Gracias. Sobre el mismo punto. Sí, después sí. Vamos a otra cosa. Yo creo que el artículo de Mario Cajas va dando pistas y yo creo que hay que mirarlo con mucha atención. Aquí una exposición en días pasados del académico Alberto Yepes, en donde lo que quedó en el ambiente al final es que ya no hay separación de poderes en este país. Y yo no estoy de acuerdo con el doctor Ibáñez en el sentido de que es lo mismo la conformación de la Corte Suprema de Justicia hoy que la Jurisdicción Especial de Paz. Y valor. ¿Ah? No, el valor justicia. No, el valor justicia me parece que es una discusión que no hay que dar porque todos estamos de acuerdo. El problema no es ese. El problema es quiénes están llegando. El problema es el Consejo Superior de la Judicatura. El problema es que el Ejecutivo, y yo vuelvo y repito lo que dije, y lo dije aquí de viva voz, y lo repetía el otro día en el chat de la academia, no hay separación de poderes. No puede ser que el Ejecutivo esté conformando un Consejo Electoral. No puede ser que hoy la sociedad haya perdido un Consejo Electoral. Entonces lo que hay que mirar es la estructura del Estado que está cooptado por tres ramas que se interrelacionan entre sí, y esto lo sabe todo el mundo. Es que uno no puede decir que en la Procuraduría no estaban las dos señoras de un magistrado de la Corte Suprema. Eso ya lo sabe el país. ¿Esto qué quiere decir? Que los criterios de selección actuales no están ponderando la bondad, aunque hay excepciones, y a mí me llena de alegría estar sentado aquí en esta academia con ilustres exmagistrados de la Corte Suprema, pero hay otros, y hay otros consejeros de Estado que dan vergüenza. Entonces, sí hay que decir algo, decir. Yo creo que en el ámbito jurídico sí, en el espectador sí, con el número de palabras sí, pero hay que poner el dedo en la llaga. El sistema de elección actual hizo crisis. El salto de un lado para otro de estos magistrados que todos conocemos hizo crisis. El colocar a las señoras pasadas y presentes, y quién sabe si hasta las futuras, hizo crisis. Eso hay que decirlo. Ahora, será muy triste, y a mí me parece, déjenme contarles un episodio. Yo me vi con el doctor Humberto Muncia Ballén el viernes, por otra cosa, y me dijo, las lágrimas que no derramé por el Palacio de Justicia, las acabo de derramar por esto que está pasando. Humberto Muncia Ballén, que ustedes saben que es el símbolo de lo que fue una crisis en un momento supremamente doloroso. Entonces sí hay que replantear el Estado de Derecho. Yo todavía escucho a un ex constituyente, integrante de esta corporación, hablando de la colaboración de poderes. No, colaboración de poderes no existe. Miren, allá en Estados Unidos con Macron lo tienen cercado de los otros poderes. En cambio acá es una componente de favores. Entonces, sí tenemos que decir, y digámoslo antes de que lo diga el resto del país como academia, porque para eso nacimos en 1894. Nacimos en un momento donde el vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo, como se afirmaba, Miguel Antonio Caro, tenía acabado el liberalismo y nació la academia como un reducto de pensamiento libre. En un momento dado, no puede renunciar a eso. Entonces yo creo, presidente, que evidentemente sí hay que decir algo. Yo sugeriría que quienes han intervenido acá, con mi excepción, pienso que el doctor Juan Rafael también, la doctora Liliana, la doctora Hilda, el doctor Ibáñez, usted y la junta directiva se reúnan, un almuerzo de trabajo, esbocen un documento y que se mande a los medios. Que no lo publican, no importa, lo publicamos en la revista,
pero que quede la constancia histórica de que no estamos de acuerdo, no con la corrupción de la justicia, no, la justicia es incorruptible, sino con la actitud de ciertos magistrados que están jugando el juego del poder, que están jugando un juego de la politización de los cargos para llegar a donde están llegando. Que si se viene una constituyente, tengamos voz allá nosotros, pero vayamos dando puntadas para el futuro, porque la crisis es enorme. Lo que la doctora acaba de decir es cierto. Yo me imagino que para un magistrado de provincia que ha luchado hasta por que le falte el papel y que ha tenido que pagarlo, yo creo que no están exagerando. Ver que esto sucede, que estos señores nada con millones de dólares, tienen que ser un golpe supremamente fuerte. Entonces, presidente, yo creo que sí hay que decirlo. Yo me permito sugerir esta comisión, pues no sé, tal vez menos personas, más, no sé, pero sí hay que decir algo y hay que decirlo cuanto antes. Lo dijo el doctor Ibáñez, estamos en una sociedad enferma, es la sociedad la que está enferma. Y como lo dijo en un reportaje, no sé si el presidente nacional o en qué asociación de administradores de justicia, el problema no es solamente en los administradores, en algunos de los administradores de justicia, el problema está en los tres poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El pronunciamiento no es simplemente o tan solo decir cómo se debe administrar justicia creíble. El problema es cómo se debe rehacer el Estado, porque realmente estamos dentro de un nido de corrupción. Esa es la verdad. Sí, yo aquí cité la anécdota de la biografía de Lucrecia Borgia de Roberto Ampoco. Ella tratando de defender la imagen histórica de Lucrecia, que parece que no fue tan mala ni tampoco Alejandro VI, Papa Borgia. No, es un punto de vista de un noble, tiene su explicación, y ahora si quiere le doy la explicación, doctor. Alejandro VI, como todos los presidentes y todos los papas, tan pronto se posesionan, nombra una comisión anticorrupción. Y Alejandro VI nombró su comisión, que voy a acabar con la corrupción en la curia romana. Y coincidencialmente estaba Copérnico en Italia, en Roma, en estos días, porque había ido a visitar a su profesor de matemáticas, que era un sabio Zamora, no sé qué, italiano. Y el Papa se enteró y dijo, hombre, ya que está Copérnico acá, el sabio Copérnico, que venga, que me visite, le cuento mis proyectos contra la corrupción, a ver qué luces me da. Entonces fue, y el Papa le dijo, Copérnico, va a cambiar esto, va a reformar esto, va a reformar aquello. Copérnico silencioso lo escuchó, y cuando el Papa terminó de hablar, entonces dijo, bueno, Copérnico, entonces, ¿cómo le parece y qué orientación, qué idea tiene? Entonces Copérnico, magníficas todas las reformas que usted va a hacer, todos los cambios, pero primero tiene que cambiar al hombre. Y al hombre no se le cambia sino por la educación y ejemplo. Tenemos que iniciar una campaña en la educación desde el kinder, desde la primaria, y no seguir a las universidades, no solamente las facultades de Derecho. Nosotros estamos creyendo que el problema es únicamente nuestro, de los oficiantes del derecho, por lo menos de toda la sociedad colombiana. ¿O quién es más o menos corrupto? El constructor de la vía, que en lugar de hacer de 2 centímetros, el pavimento lo hace de medio centímetro. Ese es tan corrupto como el abogado corrupto, como el administrador de justicia corrupto, y muchas veces más. O el médico que se coge las plata en los hospitales, los medicamentos, también es corrupto. Exacto. Es un tema de educación y ejemplo. Y a combatir la impunidad. Es decir, con las penas, no sé, yo diría hasta la pena de muerte, compone a los países más corruptos de la tierra. Y cuando llegó un gobierno, estableció la pena de muerte para los corruptos, pasó a ser con Noruega 2 de los países menos corruptos del mundo. Es que la cosa que se nos viene es muy grande, el problema en que estamos. Y no dejarlo politizar. Eso que están haciendo los medios, de politizando, diciendo no, es que en la administración de no sé quién hubo más corruptos. Están cayendo más los que estuvieron en la administración de fulano y los otros diciendo no, los más corruptos son los de ahora. Piden durante un periodo diciendo el partido tal es el más afectado porque mire estos personajes. Esto es corrupción, que los medios le den una presentación de ese orden. Eso ser corrupto es alimentar la corrupción, es tolerar la corrupción.
pues el pronunciamiento de la academia tiene que ser un pronunciamiento definitivo. Cualquiera dirá, pero ¿qué podemos hacer nosotros? No, pronunciarnos en redes sociales. Hay que mandar comunicados a las universidades, que los estudiantes los conozcan, no solamente de universidades, facultades de Derecho, de todas las facultades de Derecho, de todas las universidades. Es que una universidad es de mayor o mejor familia. No, todos somos ciudadanos, todos tenemos que conocer eso. Hay que, recuerdo yo la ponencia del doctor Gaviria acá, para su ingreso en la academia, que hablaba de la protesta pacífica. Para mí se me hizo importantísima esa ponencia. Lo que tenemos que motivar, además de esos comunicados, es una protesta pacífica. Hay que incentivar a la gente que salga a las calles. Acordémonos de España indignada en su momento. Salió a las calles. Si nosotros tenemos que salir a las calles, una protesta pacífica, porque no podemos seguir así. No podemos que el niño desde el almuerzo o la comida fuera, ya no se almuerza ni se come en la casa. Pero bueno, cuando de pronto encuentra al papá y a la mamá hablando, el papá le está contando cuánto le costó, tuvo que pagar de comisión para esa licencia de entidad pública respectiva, ¿no? En ocasiones, el fallo judicial es el caso, o pretender un trámite para esa licencia de construcción, y el niño crece considerando que eso es normal, y va a la universidad, y el afán que tiene no es de aprender sus derechos, sus materias, sus asignaturas y su profesión, sino salir lo más rápido posible, porque la sociedad de consumo lo está presionando para emular el consumo. Gracias, presidente. He escuchado voces que, así como aquí muchos, la mayoría han dicho que debemos hacer una declaración, otros dicen que no. Yo creo que tomemos primero una decisión. ¿Hacemos la declaración o no la hacemos? A ver si a ustedes parece que nombremos una comisión para que el día martes próximo 3 personas le entreguen a la presidencia un anteproyecto. Yo quisiera postular a los doctores Germán Valdés, Saúl Sotomonte y Augusto Ibáñez. Perfecto. ¿Aceptan que el martes próximo nos vamos a reunir ustedes 3 con el presidente para tomar una decisión? Yo rogaría que en esa comisión estuviera el familiar muchos. No es necesario, Fernando. No, yo quisiera que tú estuvieras ahí. Sí. Bueno, si ustedes así lo decían, yo no digo que no, ni comentaba. Doctora Ivamilia, ¿nos ayuda? Bueno, entonces, le ruego el favor, la doctora Ivamilia, el doctor Germán Valdés, el doctor Saúl Sotomonte y el doctor Augusto Ibáñez. El martes nos reunimos a las 5 de la tarde aquí en la academia, si les parece, o nos comunicamos por teléfono o mandamos correos, pero tenemos una solución para tomar una decisión. Perfecto. Muy bien, eso es ese plan. Tenemos el caso también, el segundo punto, y eso está resuelto. El segundo punto es la solicitud del doctor Mauricio Plazas de tomar una decisión frente a Venezuela. Hemos hecho pronunciamientos muy escuetos y cada vez las cosas se complican más. Fíjense que ya parece que lo que ellos llaman el poder constituyente allá resolvió suprimir la Asamblea General, o sea, el Congreso Nacional, y allá entonces ahí sí que es cierto que los poderes públicos se acabaron. Entonces es importante también buscar un pronunciamiento en ese sentido. No sé si a ustedes les parezca que también de alguna manera nosotros busquemos algo en ese sentido. Y en ese caso yo sí creo que podría ser la comisión de la mesa la que prepara un documento. Conversamos con el doctor Mauricio y lo tendríamos también para la semana entrante. ¿Les parece bien? Bien. Tercero, le doy la palabra al doctor Fernando. Presidente. Perdón. ¿Y el Código Civil francés? Ah, sí. Sí. ¿Por qué no hacer un anteproyecto también? Hay que nombrar una comisión para que vaya a París. Es que ya vine, traímos la información. Doctor Ernesto, haz un anteproyecto y lo entregas a la comisión de la mesa. De aquí al martes también. Profesor, aquí querido. Para que postule mi nombre ante el comité de escogencia en el proceso de selección para la comisión del esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Hay una jurisdicción especial para la paz, donde hay
otras personas que se han postulado y que ojalá puedan llegar allá. Este es una comisión distinta, tiene que ver con la verdad. Y me interesa llegar allá porque a través de las investigaciones de todo tipo que he hecho, quiero recordar solamente 120 años de historia, 124 años de historia de la organización electoral, entre otras cosas que la Comisión Electoral y la actual Comisión Primera de la Cámara no tuvieron en cuenta para nada, y otra serie de artículos y libros creo que me habilitan para llegar a esta Comisión de la Verdad. Yo sí quiero saber qué pasó en este país y quiero que a través de una persona independiente, porque yo lo soy, el país llegue sin compromisos y sin ataduras políticas de ninguna naturaleza, como en mi caso, sino solamente el amor a la verdad, encontrar qué fue lo que pasó en este país, para que no se repita. Entonces, dado que la academia puede postular mi nombre, yo me puedo presentar a título individual, pero me sentiría muy honrado si ustedes deciden adoptar mi nombre y presentarlo a este comité de escogencia, señor presidente. Las razones, pues, hay muchas más, no los quiero cansar, hoy ha sido una jornada dura, pero necesaria, me parece. De este tipo son las reuniones que tenemos que tener acá, y yo creo que aquí es bueno que nos hagamos parte, es bueno que la academia se presente con una persona que quiera averiguar cuál fue la verdad de todo esto que pasó en este país. Es eso, señor presidente. Muchas gracias. Yo tengo aquí un documento del Comité de Escogencia que está firmado por Claudia Vaca como presidenta del Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Observo acá que dentro de sus puntos, dentro de las etapas que dice 2, postulación e inscripción. Se recibirán inscripciones individuales o postulaciones de aspirantes por parte de grupos, organizaciones, movimientos sociales y sectores interesados de carácter local, regional, nacional o internacional. Ahí cabemos nosotros. Y luego se dice que esas postulaciones se recibirán entre el 21 y el 27 de agosto. De modo que esto termina, creo que es el lunes. El lunes. Entonces esto tendría que darse recurso inmediatamente. Aquí yo he observado los documentos que se deben adjuntar y las certificaciones de experiencia en forma dependiente. Yo veo que usted, doctor, reúne, porque ha sido un investigador, le ha dedicado su vida, si no toda, una gran parte a la investigación en la Universidad de Rosario especialmente, como que yo creo que usted tiene las calidades para hacerlo, y me parece que es la oportunidad para que la academia como entidad nacional pueda decir, sí señor, yo el desarrollo de estas disposiciones que están contenidas en este documento, postulamos el nombre del doctor Fernando Mayorga García, y entonces ahí se acomodan las experiencias del doctor Mayorga y lo enviamos, pero esto hay que hacerlo antes del 27. Ya. Entonces le pregunto a la academia, ¿están de acuerdo ustedes en que se postule por parte de la Academia Colombiana de Jurisprudencia el nombre del doctor Fernando Mayorga García para que lo postulemos como candidato al comité de verdad, para que haga parte de este tema de verdad, justicia, reparación y no repetición? ¿Están de acuerdo? Pido la palabra, presidente. Sí. Señor presidente, entiendo que la doctora Emilia Noyos, aquí presente, aspira a ser parte de la JEP. También, entonces quería preguntarle a ella si tiene interés en que la academia la postule o no. Ya me postulé, ya me presenté, ya llené el aplicativo, que es algo así realmente como la dispendioso. doctora se está respaldando también. Es algo dispendioso. Hoy se cierra la fase de comentario de la ciudadanía y nos presentamos alrededor de 750 personas, de las cuales en la primera preselección
Quedamos como 600, de las cuales hay 250 mujeres. Estamos a la espera de que el comité determine cuál es la que ellos llaman lista corta para una entrevista, y hemos resultado que el 26 de septiembre están ya elegidos los magistrados del tribunal. Muy bien. Congratulaciones, ojalá, doctora. Todavía hasta ahora estamos en la Sí. etapa de la presentación. Como yo me voy a ir mañana y de eso pasado mañana, le ruego el favor al doctor Sarmiento que se encargue de conversar con el doctor Fernando Sarmiento, para que, Fernando Mayorga, perdón, todo el contenido para que nos reunamos el viernes y el viernes podamos hacer entonces la discusión. ¿Hay algo más? Muy bien. Les agradezco mucho a todos ustedes la atención que han tenido. Doctor Juan Rafael Bravo, quería hacer uso de la palabra. Entonces se levanta la sesión.